Buenos días a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos aquí en el día de estudiando el libro de Isaías, capítulo 42 y capítulo 43, en el estudio titulado El Santo de Israel. Esta reflexión, vamos a hacer orar mientras continuamos. Señor, te agradecemos, Padre, por tu amor. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Padre, en este momento nuestras vidas están en tus manos y mientras nos acercamos hacia ti, Padre, te pedimos de una manera especial, Señor, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que no sean solo palabras, sino una experiencia, Señor, una conexión contigo. Háblanos, mi Dios, hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser, y que así mismo podamos poner en práctica los principios bíblicos que nos compartes, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, el capítulo 42, ¿verdad? Se enfoca en lo que es siervo del pueblo de Dios y el 43 en el salvador del pueblo de Dios. Eh, Podemos meditar en esta reflexión, ¿verdad? ¿Qué tiene que ocurrir para que se sienta bien cómodo usted o yo? ¿Qué cambios necesitan las finanzas, la seguridad de empleo, las relaciones quizás con los demás, la salud, la apariencia física o actuación académica antes que pueda relajarse y sentirse totalmente cómodo o libre de preocupaciones? Hay gente que dirían cosas como, por ejemplo, me gustaría poder pagar todas mis cuentas o, pero ¿qué de las nuevas que lleguen mañana? Me gustaría tener una fortuna del banco, pero ¿y qué pasa si ese banco se va a la quiebra y lo pierde todo? Me gustaría gozar de perfecta salud, pero ¿qué tal si al tener perfecta salud tiene un accidente o perdiera toda la habilidad de trabajar? Así que, hermanos, el grado de comodidad, ¿verdad? Siempre será el que tenga de confianza en Dios. El que Isaías declara cuando dice consolaos, de consolar, ¿verdad? Después de 39 capítulos de juicio, parecería un poquito absurdo para algunas personas, a menos que recordemos, ¿verdad?, que Dios está proveyendo consuelo. Podríamos, ¿verdad?, meditar en los primeros versículos del capítulo 40 y ponerlos debajo de la almohada cada noche. Y cuando nos levantemos en la mañana, dejar que sea el primer pensamiento consolador del día. Dios irá delante de nosotros todo el día, así que vamos a estar calmados y gozarnos de su presencia. Y hay que recordar esto, hermanos. Mejor trabajaría con Dios en la oscuridad que ir solo en la luz. Pensamiento interesante. Así que si miramos acá, vamos a leerlos en un momento, a regresar, capítulo 40. Vamos a leer esos primeros 5 versículos antes de entrar al capítulo 42. Dice así los versículos. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte, y collado y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Qué maravilloso, ¿verdad? Que la boca de Jehová ha hablado. Él es el protector, Él es el proveedor, Él es el todo. Vamos entonces así mismo a ver, acá en el capítulo 42, vemos que estos primeros versículos, ¿verdad?, se citaron también en Mateo capítulo 12, del 18 así mismo hasta el 21, y se refieren directamente a Cristo, del 1 al 4, en el capítulo 42. El siervo escogido revela un carácter de mansedumbre, ¿verdad? Aliento, justicia y verdad. Cuando se sienta herido y quebrantado, hermanos, o consumido en su vida espiritual, tenemos que entender que Dios no lo va a aplastar ni lo va a echar a un lado como algo inútil, sino con amor nos va a ser mismo a levantar. La humanidad actual necesita con desesperación los atributos amorosos de Dios. Podemos mostrar dicha sensibilidad mediante su espíritu a la gente que nos rodea, reflejando así mismo la bondad y la sinceridad de Dios que Él tiene así mismo hacia nosotros. Parte de la misión de Cristo en la tierra era demostrar la justicia de Dios
y ser luz para los gentiles, todas las naciones. Y a través de Cristo toda la gente tiene la oportunidad de abrazar su misión. Dios nos llama a ser siervos de su Hijo, demostrando la justicia de Dios y llevando su luz. Qué privilegio tan extraordinario ayudar al Mesías a cumplir su misión. Sin embargo, debemos de buscar su justicia antes que demostrarla a los demás y permitir que su luz sea la que brille en nosotros antes de que nosotros podamos ir y brillar siendo luz hacia otros, ¿verdad? Así que tiene que ser, hermanos, una transformación, tiene que comenzar desde el adentro hacia afuera. La luz de Dios por adentro para así ser procesada hacia afuera. Capítulo 42, versículo 10. Mire todo lo que el Señor hará para con nosotros y a través de nosotros. En el capítulo 42, versículo 6 a 9 también. Obras majestuosas provocan respuestas majestuosas a sí mismo. Así que tenemos que dejar que nuestra alabanza hacia Él refleje lo que verdaderamente, realmente sentimos por nuestro Dios en nuestros seres. Así que podríamos ver que algunas veces la ceguera, hermanos, limitada, ¿verdad? El no comprender o saber lo que es bueno, quizás, y no hacerlo, quizás puede ser aún peor que no poder ver nada. Podemos condenar a nuestros predecesores por sus fracasos, pero nosotros solo doblemente culpables si repetimos los mismos errores después de que los reconocimos como tal. A menudo estamos tan listos para dirigir el mensaje de Dios a otros que no vemos cómo ese mensaje toca nuestras vidas. Tenemos que asegurarnos, ¿verdad? Y estar dispuestos a sí mismos a seguir nuestro propio consejo cuando enseñemos o guiemos a alguien, no solamente hablar y dejar que el otro siga el consejo mientras que nosotros no lo seguimos. Capítulo 43 nos muestra en el capítulo 42 que termina con la tristeza de Dios por la decadencia espiritual del pueblo, y en el capítulo 33, pues entonces Dios le dice al pueblo que a pesar de su fracaso espiritual, Él le iba a mostrar misericordia. Él los traerá de regreso del cautiverio y los restaurará. Le derramaría su amor y no ira. Entonces el mundo sabría que únicamente Dios había hecho esto. Dios creó a Israel haciéndole especial para él, le redimió y le llamó por su nombre para que fueran así de él. Dios también protegió a Israel en los tiempos difíciles. Nosotros somos importantes para Dios, hermanos, y él también nos llama por nombre, como dice el capítulo 43:7, y nos da su nombre. Y cuando llevemos su maravilloso nombre, hermanos, nunca debemos de hacer nada que le avergüence, porque estamos siendo representantes, embajadores así mismo de él. Al pasar por las aguas de tribulación, quizás lo ahoguen o lo obliguen a crecer más fuerte. Si va con su fuerza, es muy probable que se ahogue. Si invita al Señor, hermanos, con usted, así mismo nos vamos a ahogar porque Él nos va a proteger. Dios entregó a Persia a otras naciones a cambio de que dejaran partir a los judíos de su tierra natal. Etiopía y partes de Arabia, como vemos, atacaron a Persia y fueron derrotados. Isaías entonces habla sobre todo del regreso de Israel desde Babilonia, para un significado más amplio, y es que todo el pueblo de Dios se reunirá cuando Cristo venga a gobernar así en paz, así mismo la tierra. El pueblo, no importa dónde estén, donde se encuentren, han sido desparcidos, van ahora a ser unidos todos, que es una profecía. La tarea de Israel era más, ¿verdad? Más allá de lo que piensan muchas personas, ellos, es una tarea que nos toca a nosotros también, y era la tarea de ser testigos. Decir al mundo quién era Dios y lo que Él había hecho. En la actualidad, todos los creyentes tienen la misma responsabilidad de ser testigos a Dios. ¿Sabrá la gente cómo es Dios? ¿Sabrá la forma en la que usted habla y la manera que usted actúa? Ellos no pueden ver a Dios, ¿verdad? Directamente, hermano, pero ellos sí pueden ver en la manera que usted vive y en la manera que yo vivo, ¿verdad? ¿Quién verdaderamente es Dios? Esta sección del capítulo 43, del 15 al 21, describe un nuevo éxodo para un pueblo que una vez más oprimido, como lo fueron los israelitas durante el cautiverio de Egipto, antes del éxodo, ahora ellos clamarían a Dios una vez más, que los escucharía y también así mismo los libraría. Un nuevo éxodo llevaría a cabo por un nuevo desierto. Entonces vemos aquí en el capítulo 43, del 22 al 24, lo que es la caña aromática,
Quizás era un ingrediente del incienso usado en la adoración. Un sacrificio requería renunciar a un animal valioso y clamar por el perdón de Dios. Pero el pueblo entonces se presentaba ante Dios con pecados en vez de sacrificios. Venían, por decir, sucios, venían sin presentarse, trayendo lo que podía limpiar, lo que podía perdonar, lo que podía purificarlo, que en este caso era un sacrificio. Puede imaginarse llevando lo mejor de sus pecados ante el altar de Dios. Imagínense eso, hermanos. En esta ilustración irónica muestra lo bajo que cayó Israel. ¿Qué presentamos nosotros delante de Dios? ¿Presentamos nuestros pecados o presentamos una súplica? ¿Verdad? Buena pregunta. Y cuando miremos, ¿verdad? Cuán tentador es recordar a otro una ofensa pasada. Sin embargo, cuando Dios perdona nuestros pecados, los olvida totalmente. Nunca debemos de temer de que Él nos recuerde más tarde, puesto que Dios hizo esto por nosotros. Necesitamos asimismo nosotros hacer lo mismo por los demás. En otras palabras, cuando dice la palabra, perdóname como yo he perdonado a aquellos que perdona mis ofensas como he perdonado los que me han ofendido a mí, ¿verdad? En lo que es el Padre Nuestro. Muchas veces, hermanos, meditamos, ¿verdad? Y queremos recibir misericordia, pero no la damos. Tenemos que dar misericordia. Tenemos que hacer como dice la palabra, tenemos que tratar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amado Dios, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta palabra y por esta enseñanza, este recordatorio. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder honrarte diariamente en nuestras vidas y a no distraernos con las cosas que están en nuestros alrededores. Te adoramos y agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.